¿Alguna vez has visto cómo un niño pobre puede devolver la esperanza a una familia que ya no creía en los milagros? En un parque tranquilo de Granada, un pequeño huérfano se acercó a la hija de un millonario en silla de ruedas y con solo tomar su mano, cambió sus vidas para siempre. A veces, la bondad llega de quien menos imaginamos, y un gesto tan simple como un baile puede hacer que el corazón vuelva a caminar. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La luz de la mañana se filtraba entre las persianas del viejo caserón en el Albaicín. Aquel lugar, que antes olía a café recién hecho y a pan tostado, ahora estaba envuelto en un silencio que pesaba más que el aire. Don Álvaro Romero se quedó de pie frente a la chimenea. Sobre ella, el retrato de su esposa Elena, con su sonrisa serena, parecía observarlo desde otro tiempo. Debajo, un pequeño zapato de baile infantil descansaba como un recuerdo petrificado. Desde el accidente, nada había vuelto a ser igual. Aquella noche, en la carretera que bajaba de Sierra Nevada, perdió a Elena y, con ella, la risa de su hija Lucía, que desde entonces no podía caminar. El hombre que una vez había levantado edificios por toda Granada, no era capaz de levantar su propio ánimo. Vivía atrapado entre contratos y silencios, hablando poco y sintiendo menos. Isabel Rivas, la terapeuta de la niña, era la única visitante constante. Cada semana llegaba con su carpeta y una sonrisa suave. «Señor Romero», le dijo un día, mientras Lucía jugaba con sus lápices, «la niña necesita aire, luz. Tal vez salir un rato durante la fiesta del Corpus». Álvaro levantó la mirada sin emoción. «¿Para qué?» «Los milagros ya no existen, doctora». Isabel suspiró. «Quizás no los ve, pero siguen ahí». Lucía escuchaba en silencio. Sus ojos se iluminaron al oír la palabra Corpus. Recordaba cuando su madre la llevaba a ver los desfiles, los tambores, las flores, la música flamenca llenando las calles. Ahora todo eso quedaba lejos, como un sueño que se desvanece al despertar. Pero aquella noche, al mirar por la ventana y ver la torre de San Miguel Alto recortada contra el cielo, algo en su interior volvió a encenderse. «Papá», murmuró tímidamente, «¿y si salimos un ratito mañana?» Álvaro quiso negarse, pero al mirar a su hija vio en sus ojos el reflejo de Elena. La misma ternura, la misma fe terca en la vida. Se rindió con un suspiro. «Solo un rato, Lucía». La mañana siguiente, Granada amaneció vestida de fiesta. Las calles olían a incienso y a churros. Los balcones lucían cintas rojas y doradas. Álvaro empujaba la silla de ruedas de su hija por las callejuelas empedradas del centro. Lucía miraba todo con una sonrisa que hacía mucho no mostraba. El murmullo de la gente, las guitarras, los niños corriendo detrás de los gigantes del desfile, todo parecía devolverle un pedacito del mundo perdido. Cuando llegaron a la Plaza Nueva, el aire estaba lleno de palmas y de acordes. Un grupo de músicos callejeros tocaba bajo la sombra de los naranjos. Entre ellos, un niño moreno de unos 12 años, con el pelo rizado y una radio vieja colgando del hombro, cantaba con una voz clara y sorprendentemente segura. Lucía se quedó embelesada. Álvaro, en cambio, frunció el ceño. Pero antes de que pudiera decir nada, el niño se acercó, se inclinó con respeto y dijo: «Déjeme bailar con su hija, y la haré caminar de nuevo». El murmullo se apagó en la plaza. Álvaro lo miró, incrédulo. Lucía contuvo la respiración. El viento del río Darro movió los cabellos del muchacho, que sostenía la radio como si fuera un tesoro. Había algo en sus ojos, una mezcla de inocencia y convicción que desarmó al empresario por un instante. «Papá», susurró Lucía, «¿podemos quedarnos un poquito más?» Él no respondió.
Miró a su alrededor, a la multitud, a su hija, al niño. El sol del mediodía bañaba la piedra antigua de la plaza y, por primera vez en mucho tiempo, don Álvaro sintió que el mundo no era del todo gris. Aquel eco quedó flotando entre las palmas de la plaza nueva. Don Álvaro no supo si reír o enfadarse. Miró al niño con una mezcla de sorpresa y recelo. Lucía, en cambio, lo observaba fascinada, como si sus palabras fueran un conjuro. El muchacho sonrió y encendió su pequeña radio. De ella salió una melodía flamenca, suave, con el rasgueo de una guitarra lejana. «No hace falta moverse para bailar», señor, dijo el niño. «A veces basta con dejar que la música te mueva por dentro». Lucía alzó las manos tímidamente, siguiendo el ritmo que el chico marcaba con los dedos. Su sonrisa era tan pura que hizo callar a varios transeúntes. Álvaro dio un paso atrás, incómodo, como si temiera que todos lo miraran. «Basta», niño, gruñó. «No juegues con ella». «No juego», replicó el muchacho con calma. «Yo solo quiero que vuelva a creer». Aquella respuesta dejó a Álvaro sin palabras. El silencio se llenó de la voz del niño y del sonido antiguo de la radio. Cuando la canción terminó, el muchacho bajó la cabeza con respeto. «Gracias por escucharme», señorita, le dijo a Lucía. «Usted baila con el alma, no con los pies». Y se marchó, sin pedir dinero, perdiéndose entre la multitud. Esa noche, Lucía no podía dormir. Seguía oyendo en su cabeza aquella frase: «Déjeme bailar con su hija», y el sonido de la guitarra. Y el ley, 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 ley. Álvaro la vio desde la puerta de su habitación, con la radio encendida y una sonrisa leve en los labios. No recordaba la última vez que la había visto así. A la mañana siguiente, Isabel Rivas notó el cambio. «La niña está más animada, ¿verdad?», dijo mientras recogía sus papeles. Álvaro asintió con cautela. Fue un chico en la plaza. Cantó algo. Y ella no deja de hablar de él. Isabel sonrió. A veces la vida manda ángeles disfrazados de niños. Aquella tarde, mientras el cielo de Granada se teñía de naranja, Lucía se acercó a su padre con un dibujo. Un niño con una radio y una niña levantando los brazos. «Papá, si mañana volvemos, quizás lo encontremos otra vez». Álvaro suspiró. No creía en milagros, pero la ilusión en los ojos de su hija era algo que no podía ignorar. «Veremos, Lucía». «Solo veremos», murmuró, tratando de esconder la ternura que lo invadía. El día siguiente, la plaza volvía a estar llena. Entre turistas, músicos y vendedores de abanicos, una voz familiar rompió el ruido. Era él, el mismo niño, con su radio colgada al cuello, cantando una copla antigua sobre la esperanza. Lucía alzó la mano para saludarlo. El niño sonrió al reconocerla y, sin miedo, se acercó. «Hola, señorita. ¿Le gustó la canción de ayer?». «Mucho», respondió Lucía. «¿Podrías enseñarme a sentirla otra vez?». Álvaro, que observaba desde atrás, tragó saliva. Había en aquella escena algo imposible de interrumpir. El niño puso una mano en el corazón y le dijo: «La música se baila aquí dentro. Cierre los ojos y escuche». Lucía lo imitó. Sus dedos se movieron en el aire, como si pintaran sonidos invisibles. La plaza volvió a llenarse de aplausos. Cuando Álvaro quiso buscar al niño, ya no estaba. En el suelo quedaba una pequeña flor de papel, doblada con cuidado. Y en el centro, una palabra escrita con letra infantil: «Cree». Esa noche, mientras el reloj del salón marcaba las 10, Lucía habló antes de dormirse. «Papá, quiero volver a ver a ese chico». Álvaro apagó la luz sin responder. Pero antes de cerrar la puerta, se quedó mirando la radio vieja de su hija.
todavía encendida, sonando con la misma melodía del día anterior. Y, sin entender por qué, sonrió por primera vez en mucho tiempo. La tarde siguiente, cuando el cielo de Granada comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, alguien llamó a la puerta principal del caserón de los Romero. El sonido del timbre rompió la calma silenciosa de la casa. Isabel, la terapeuta, fue quien abrió. Allí, en el umbral, estaba el niño de la plaza. El mismo cabello rizado, la misma radio colgada al hombro, los ojos limpios y llenos de luz. «Buenas tardes», señora, dijo con una educación sorprendente. «Prometí volver. La señorita Lucía me estaba esperando». Isabel dudó un segundo, pero la sinceridad del chico la desarmó. «Pasa, hijo. Creo que sí te estaba esperando». Desde la terraza, Lucía escuchó la voz y gritó de alegría. «¡Papá! ¡Es él, el chico de la canción!». Don Álvaro apareció detrás de Isabel, con el gesto tenso, sin saber si debía echar al niño o agradecerle por devolver una chispa a su hija. Por un instante, los ojos de ambos hombres, uno endurecido por la pérdida, otro iluminado por la esperanza, se cruzaron. Álvaro se apartó lentamente y dijo: «Está bien, pero solo un rato». El jardín olía a jazmín. La brisa movía las cortinas y el sol poniente pintaba las paredes de color miel. Diego colocó su vieja radio sobre la mesa de piedra y sonrió. «Hoy no bailaremos con los pies», dijo con calma. «Solo con el corazón». Lucía lo miraba con curiosidad. Diego encendió la radio. Una copla antigua comenzó a sonar, suave, con el rasgueo de una guitarra que parecía venir de otro tiempo. «Cierra los ojos, señorita», susurró el niño. «Siente cómo la música entra, no por los oídos, sino por dentro». Lucía obedeció. Movió lentamente los brazos, dibujando figuras en el aire. Sus dedos temblaban al principio. Luego se soltaron, siguiendo el ritmo. Isabel observaba fascinada. Era la primera vez en meses que veía aquella sonrisa en el rostro de la niña. «Muy bien», dijo Diego con voz tranquila. «No pienses en los pies, ni en el dolor. Solo imagina que el viento te sostiene». Desde la puerta del salón, don Álvaro observaba en silencio. Aquella escena lo transportó a otra época. Elena, su esposa, bailando en esa misma terraza, riendo mientras el sol se escondía detrás de la alhambra. Recordó el sonido de su risa, su vestido rojo girando, las palmas marcando el compás. Durante años había encerrado ese recuerdo bajo llave, y ahora, sin saber por qué, la música del niño lo había abierto de nuevo. Isabel se le acercó sin mirarlo. «¿Lo ve, señor Romero?», murmuró. «A veces la ciencia solo explica, pero no cura. Esto es otra cosa». Él no respondió. Solo bajó la mirada, avergonzado de sus lágrimas. Mientras tanto, Lucía seguía moviendo los brazos, más libre, más viva. Diego la miraba con admiración. «Eso es muy bien», le decía. «Mira hacia arriba, donde empieza el cielo. Allí viven las cosas que creemos perdidas». Entonces algo cambió. Isabel notó un pequeño espasmo en el pie derecho de Lucía. Se inclinó, sin querer interrumpir, pero el movimiento se repitió. Leve, casi invisible, pero real. «Lucía», susurró. «Cariño, creo que acabas de mover el pie». «Ah, alom, ah, alom, ah, lu, ah, lu, ah, lu, lu, ah, lu, lu». La niña abrió los ojos, sorprendida. «¿De verdad?». Diego sonrió, sin dejar de tocar la radio. «Te lo dije.
La música no se equivoca. Álvaro se acercó, con el corazón en la garganta. Se arrodilló frente a su hija. Muéstrame, Lucía. Ella bajó la mirada, concentrada, y lo intentó. Los dedos del pie se movieron una vez más. Apenas un suspiro de movimiento, pero suficiente para hacer que el hombre sollozara en silencio. Isabel tenía los ojos húmedos. Diego, en cambio, parecía tranquilo, como si siempre hubiera sabido qué ocurriría. Durante un largo minuto nadie habló. Solo se oía el canto de las cigarras y la copla que salía de la radio. En la terraza flotaba algo invisible, una mezcla de fe, música y aire tibio. Lucía estiró la mano hacia Diego. Gracias, le dijo bajito, por hacerme sentir que todavía puedo. El niño negó con la cabeza. No me agradezca. Yo solo encendí la radio. Usted hizo lo demás. El sol terminó de ocultarse detrás de la alhambra. Isabel se marchó con paso lento, sin querer romper aquel instante sagrado. Diego apagó la radio y se despidió con un gesto humilde. Volveré mañana, si me dejan. Álvaro no contestó. Solo asintió. Cuando el niño se fue, el hombre se quedó mirando el lugar donde había estado, como si en ese espacio quedara suspendido algo que no se debía tocar. La esperanza. Esa noche, mientras la ciudad dormía, sonó el teléfono. Era Isabel. Su voz sonaba temblorosa, emocionada. Señor Romero, creo que acaba de pasar algo. Y no es casualidad. Álvaro miró por la ventana del despacho. La luna iluminaba los tejados del albaicín. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le pareció tan vacío. Cerró los ojos. Y, entre la memoria y la música, sintió que algo muy dentro de su alma también había dado su primer paso. La noticia del pequeño movimiento corrió por la casa como una brisa que trae promesas. Lucía despertó temprano al día siguiente, con la radio vieja entre las manos. Su padre, todavía incrédulo, la observó mientras desayunaba en silencio. El aroma del café llenaba la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, el aire parecía menos pesado. Diego llegó puntual, como si supiera que su presencia era ya parte de la rutina. Saludó con una leve inclinación. Buenos días, señor Romero. Buenos días, señorita Lucía. Y añadió con una sonrisa. Hoy el cielo tiene color de milagro. Álvaro no respondió, pero algo en su pecho se movió. Le ofreció un vaso de zumo al chico. Un gesto pequeño que, en él, equivalía a una confesión. Diego lo aceptó con respeto y se dirigió al jardín, donde la luz de la mañana se filtraba entre las bugambillas. La sesión comenzó con la misma copla de siempre. Aquella melodía que ya parecía pertenecerles. Lucía movía los brazos, luego el tronco, siguiendo el ritmo invisible de la fe. Diego la guiaba con paciencia. No te preocupes por los pies. Ellos vendrán cuando el alma despierte. Isabel llegó poco después, sorprendida al ver el cambio en el ambiente. La niña reía, el padre observaba sin interrumpir. El silencio tenso de otras veces había sido sustituido por una calma expectante. Algo está pasando, pensó la terapeuta. Y no tiene nada que ver con mis ejercicios. A media mañana, el jardín se llenó de luz. Diego cambió la canción y puso un fandango alegre. Hoy bailaremos con el viento, dijo. Lucía, con los ojos brillantes, levantó los brazos y los dejó caer en compás con la música. Isabel notó un nuevo movimiento en la pierna izquierda. Pequeño, pero firme. «Mira, Álvaro», exclamó sin poder contenerse. «¡Lo está haciendo!». El empresario dio un paso adelante, conteniendo la respiración. Lucía volvió a intentarlo. Concentrada. Su cuerpo tembló, pero la pierna obedeció. Diego se acercó, poniendo una mano sobre el hombro de la niña. ¿Lo ves? No hay milagros imposibles, solo corazones que aún no se atreven a creer. Álvaro, emocionado, se sentó en un banco. Se cubrió el rostro con las manos,
Isabel se acercó a él. Deje que pase, señor Romero. A veces, llorar también es una forma de rezar. Por un momento, todos permanecieron en silencio, envueltos en el sonido de la radio y el canto de los pájaros. El tiempo se detuvo. Lucía, agotada pero feliz, se inclinó hacia Diego. ¿Volverás mañana? Si usted quiere, respondió él, sonriendo. Mientras haya música, volveré. Entonces, sonó el timbre. Isabel fue a abrir. En la puerta, una mujer vestida con un traje gris sujetaba una carpeta. Buenos días, dijo con tono profesional. Soy doña Teresa Ruiz, del Departamento de Servicios Sociales. Hemos recibido un informe sobre un menor sin tutores viviendo aquí. ¿Está el niño presente? La alegría del jardín se congeló. Diego bajó la mirada, comprendiendo al instante. Lucía lo miró, confundida. ¿Qué pasa?, preguntó. Isabel intervino, intentando ganar tiempo. Señora, el niño no vive aquí. Solo viene a ayudar. Ayudar no es un motivo legal, replicó la funcionaria, abriendo la carpeta. Según la ley, debe ser trasladado a un centro hasta que se aclare su situación. Álvaro se levantó de golpe. No va a llevárselo a ninguna parte. Lo siento, señor, respondió la mujer, sin levantar la voz. No tengo elección. Diego, sereno, dio un paso al frente. Está bien, señor. No se preocupe. Estoy acostumbrado. Solo, dígale a Lucía que siga bailando, aunque yo no esté. Lucía empezó a llorar. No. No te vayas. No quiero que te vayas. El niño sonrió con tristeza. Prometo que volveré. Las promesas son como las canciones. No se olvidan. Doña Teresa cerró su carpeta y lo tomó del brazo con cuidado. Vamos, hijo. Álvaro apretó los puños, impotente. Isabel se llevó la mano al pecho. Lucía, entre sollozos, extendió una mano hacia él. Pero el niño ya caminaba hacia la puerta. Cuando la funcionaria la abrió, un golpe de viento entró en la casa, haciendo sonar las cortinas como un aplauso lejano. En la mesa, la radio seguía encendida, y justo entonces ocurrió algo imposible. Lucía se levantó. Sus piernas, temblorosas, la sostuvieron apenas unos segundos, pero suficientes para hacer gritar a Isabel y detener a todos. Diego giró la cabeza, incrédulo. Lo sabía, susurró. Lo sabía. La funcionaria lo soltó sin darse cuenta. Álvaro corrió hacia su hija, sin saber si debía sostenerla o simplemente dejarla hacer. Ella dio un paso, luego otro, y cayó en sus brazos. Te lo dije. Papá dijo entre lágrimas. La música no miente. Diego se quedó quieto, con los ojos húmedos, mientras el sol bañaba la escena con una luz dorada. Nadie dijo nada más. La radio seguía sonando, repitiendo una copla antigua, como si el propio aire de Granada quisiera recordarle al mundo que los milagros, los verdaderos, no hacen ruido. La casa entera respiraba un silencio extraño. Después de aquel momento milagroso, nadie sabía qué decir. Isabel lloraba abiertamente. Doña Teresa no encontraba palabras, y don Álvaro aún sostenía a su hija entre los brazos, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. Lucía temblaba, agotada, pero su rostro brillaba con una mezcla de lágrimas y sonrisa. Se lo dije. Papá susurró con voz frágil. ¿Puedo hacerlo? Él tenía razón. Álvaro la abrazó sin poder responder. Su corazón, tan acostumbrado al miedo y la culpa, latía ahora como si quisiera alcanzar los años perdidos. Cuando levantó la vista, Diego seguía allí, inmóvil, con la radio en la mano. Doña Teresa, aún conmocionada, trató de recuperar su autoridad. Esto no cambia las cosas, señor Romero. El niño sigue sin tutores legales. Tengo que llevármelo. Álvaro se incorporó lentamente.
todavía con Lucía apoyada en su hombro. ¿Y después de lo que acaba de ver? ¿Aún puede decir eso? No puedo ignorar la ley, contestó ella, nerviosa. Mi deber es protegerlo. Diego bajó la mirada. Está bien, señor. No pasa nada. He vivido en lugares peores. Miró a Lucía con ternura. Usted ya puede caminar. Eso era todo lo que yo quería. Lucía negó con la cabeza, desesperada. No te vayas. No quiero que te vayas. Álvaro apretó los dientes. El empresario que había pasado media vida decidiendo sobre contratos y fortunas, no encontraba ahora el modo de salvar a un niño. Se giró hacia doña Teresa y, con la voz firme, dijo: Escúcheme bien. No se llevará a este chico a ninguna parte. ¿Y qué propone usted?, preguntó la mujer, desconcertada. Propongo darle un hogar. Hoy. Aquí. Con nosotros. Diego lo miró, sorprendido. Señor, no hace falta. Sí. Diego interrumpió Lucía. Eres de esta familia. Doña Teresa frunció el ceño, intentando mantener la calma. Las adopciones no se deciden en una tarde. Señor Romero, entonces inicie el proceso mañana, replicó él. Pero esta noche, el niño se queda. El tono de su voz no admitía discusión. Isabel, testigo de la escena, sonrió entre lágrimas. Creo que acaba de firmar algo más importante que un contrato. Álvaro. La funcionaria guardó silencio. Observó a Lucía, que daba pequeños pasos vacilantes hacia Diego. Y a Diego, que la recibía con los ojos llenos de asombro. Por un instante, todo lo que había aprendido sobre leyes y procedimientos se desvaneció ante la evidencia viva del amor. Está bien, dijo finalmente. Me haré responsable del informe. Pero prométame que cumplirá con el proceso legal. Lo prometo, respondió Álvaro, y extendió la mano. Doña Teresa la estrechó, emocionada. Luego se marchó sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Diego, con la radio aún encendida, la apagó despacio. Nunca pensé que alguien quisiera quedarse conmigo, murmuró. Álvaro se acercó a él, colocándole una mano en el hombro. Yo tampoco pensé que la vida me diera otra oportunidad. Pero aquí estamos. Lucía rió entre sollozos, apoyándose en la mesa. Dio otro paso, más firme esta vez. Todos la miraron, conteniendo el aliento. La niña avanzó 2 pasos más. Extendió los brazos y se abrazó al cuello de Diego. No me sueltas nunca. Yo más contestó él, con voz quebrada. Álvaro los rodeó a ambos con un abrazo torpe, casi infantil. Isabel se secó las lágrimas en silencio. El empresario que un día había negado los milagros los veía ahora bailar frente a sus propios ojos. Sin música, sin radio. Solo con el sonido del alma. El atardecer cubría Granada de un resplandor dorado. En la terraza, la brisa movía las cortinas, y el eco de una vieja copla volvió a sonar desde la radio olvidada. Diego la encendió y sonrió. ¿Oye eso, señor? Álvaro asintió. Sí. ¿Es la vida que vuelve a empezar? Lucía apoyó la cabeza en su padre. En su rostro se dibujó la paz que tanto tiempo había faltado en aquella casa. El sol, antes de ocultarse tras la alhambra, pareció detenerse un segundo para mirarlos. Y en ese instante, nadie habló, nadie pensó, nadie dudó, solo respiraron juntos, como si el mundo entero bailara al mismo compás de su nueva familia. Pasaron algunos meses. La casa de los Romero ya no era la misma. Las flores del jardín parecían más vivas. La radio sonaba cada mañana con melodías que hablaban de esperanza. Y las risas de Lucía llenaban las habitaciones que antes conocieron el silencio. Diego dormía en el cuarto junto al despacho. Había dejado atrás la calle, los inviernos fríos, las miradas ajenas. Ahora tenía un lugar donde colgar su abrigo y alguien que lo esperaba en la mesa para cenar. Álvaro,
El empresario que alguna vez creyó tenerlo todo, descubrió que el verdadero éxito no era su fortuna, sino ese instante cada mañana en que escuchaba a su hija reír con el chico que le había devuelto la fe. Isabel seguía visitándolos, aunque ya no como terapeuta, sino como amiga. Decía que aquella casa había aprendido a respirar. Una tarde de primavera, Lucía insistió en celebrar en el jardín. «Hoy quiero bailar», anunció, mirando a su padre. «¿Bailar?», sonrió Álvaro. «¿Y con quién?». «Con los dos», respondió la niña. «Con papá y con mi hermano». Diego encendió su vieja radio. Una canción de los años 80 comenzó a sonar. Lucía se levantó lentamente, con seguridad. Sus pasos ya no eran temblorosos, parecían flotar. Álvaro los observó, conteniendo las lágrimas. «¿Sabes, Diego?», dijo con voz baja. «Nunca te di las gracias». «No hace falta», contestó el chico. «Solo hice lo que mi madre decía siempre. El corazón encuentra casa donde lo escuchan». El sol se filtraba entre las ramas del olivo. Lucía giró sobre sí misma, riendo. Diego la siguió. Y, por primera vez en años, Álvaro se atrevió a dar un paso y unirse. «Vamos, señor Romero», bromeó Isabel desde la terraza. Si bailó con la vida, también puede bailar con su hija. Y lo hizo. Torpe al principio, pero con una sonrisa que no había tenido desde la muerte de Elena. La música los envolvió, y el aire de Granada pareció detenerse solo para mirar. Cuando la canción terminó, la niña se abrazó a su padre y a Diego. «Prometimos no dejar de bailar», susurró. Álvaro acarició su cabello. «Y cumpliremos esa promesa». Esa noche, el viento llevó el eco de la radio hasta las calles vecinas. Algunos vecinos dijeron escuchar risas y palmas, como si una pequeña fiesta hubiera nacido allí donde antes reinaba la tristeza. Don Álvaro cerró la puerta del jardín y miró al cielo estrellado. «Gracias», Elena murmuró. «Sé que hoy también estás bailando con nosotros». La radio quedó encendida sobre la mesa, y una voz antigua repitió entre los acordes. «A veces, el alma aprende a caminar antes que los pies». Y así, bajo la luna de Granada, la música volvió a casa. Por las calles silenciosas de Granada aún resuena aquella melodía que un día devolvió la vida a una casa apagada. No fueron los milagros ni la ciencia los que levantaron a Lucía, sino el amor que renació entre tres almas heridas. Un padre que aprendió a sentir, una niña que volvió a soñar, y un muchacho que solo necesitaba un hogar. La música, como la esperanza, encontró el camino de regreso a donde siempre había pertenecido. La familia. Esta historia nos recuerda que nadie está perdido del todo cuando el corazón se atreve a perdonar. Que la bondad, por pequeña que sea, tiene la fuerza de cambiar destinos, de curar heridas invisibles y de construir un hogar donde antes solo había soledad. En la vida, el dinero o el poder pueden levantar muros, pero solo el amor los derriba. A veces, basta una promesa cumplida, una mano tendida o una canción compartida para reparar el pasado. Como una lámpara encendida en la ventana durante la noche, un gesto de ternura puede guiar incluso al alma más cansada hacia su casa. Si esta historia te ha conmovido, pulsa el 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar o deseas compartir tu reflexión, pulsa el 0. Y antes de irte, piensa un momento. ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste tu tiempo, tu perdón o tu cariño a alguien que lo necesitaba? Quizás hoy sea ese día. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer, una vez más, que la música y el amor